Y de esta manera correré, bajo disciplina y no ventura. Y de esta manera pelearé, con todas mis fuerzas y sin dudas. Presentamos Conversiones. Las historias más impactantes de pastores, laicos, evangelistas, líderes juveniles, artistas y la hermandad en general. Conversiones. Un programa diseñado para ti. Con ustedes, su anfitrión, Henny Nicolás. Conversiones. Saludos. Ya ustedes miraron el intro de este programa. Tenemos una invitada de lujo. Una joven que cuando canta, encanta. Una chica que predica la palabra, que tiene una sencillez que parece un ángel del Señor. Sí, así mismo, literalmente, es un ángel del Señor. Con nosotros, Michelle Matthews. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Michelle, un placer estar aquí contigo, Henny, por fin en esta entrevista. Así es, así teníamos mucho que queríamos hacer esto, pero por fin se nos dio. Gloria a Dios. Señores, si ustedes ven el panorama que tenemos aquí, miren, hemos venido aquí a la casa de Vlad y de Mayerly, y esto es hermosísimo. Amén. Estamos en medio del paraíso. Gloria a Dios. Así es que, Michelle, bendiciones. Muchas gracias por estar aquí. Para mí realmente un placer, esperando que todo lo que se diga sea de bendición para el que lo escuche. Amén, amén. Mayerly Michelle Sánchez Mateo. ¿Verdad que sí? Ese es mi nombre completo, sí. Ah, hice mi tarea. Cuéntame de ti. ¿De dónde es Michelle Matthews? Pues yo nací en Santo Domingo. Cuando era pequeña, mis padres emigraron a España y después de un tiempo allá, entonces regresamos aquí a República Dominicana y ha sido una bendición grande para mí ese cambio. Tú sabes que a veces en los países más desarrollados es un poco más difícil mantener la fe, sí, pero el venir de nuevo a Dominicana fue una bendición muy grande, el sentirme en mi país, con mi gente, saber que no era extranjera, todas esas cosas, la verdad que me hizo sentir muy bien y muy agradecida de Dios por las personas que son aquí en mi país, como somos bien. Nosotros. Entonces, tú naces aquí en Santo Domingo. Sí. ¿En qué lugar de Santo Domingo? Oh, yo nací en el Ensanche Altagracia, allá en Herrera. En Herrera. En Santo Domingo Oeste. Ok. Y entonces te vas a España, ¿a qué edad? Tenía 4 años, casi 4 años. ¿Tú recuerdas todavía eso? No mucho. Pero sí, recuerdo los viajes que hacíamos para acá cuando era pequeña, a veces que veníamos de vacaciones y todo eso. Y lo recuerdo como, wow, muy diferente. Yo me encantaba caminar descalza en la calle, jugar vitilla con los... Sí. Claro, eso aquí, uno aprovechaba los viajes. Y en España no se vivía nada de eso, aunque también disfruté mi niñez allá. Y ya cuando tenía 14 años, volvimos de nuevo para acá a establecernos en nuestro país. Mis padres tenían algunos negocios aquí y todo eso. Y fue ahí donde empecé a tener un encuentro con el Señor. Michelle, te quiere mucho la gente a ti, ¿eh? Gloria a Dios. Sí. ¿Te imaginabas cuando tenías 4, 5, 6 años que tú ibas a tener este ministerio que tienes hoy? Que tú ibas a viajar por el mundo, que ibas a ministrar la palabra así como la haces. ¿Tenías eso en mente? No, jamás. De hecho, no pensaba dedicarme a algo de Dios. Pensaba hacer algo que produzca dinero, dedicarme a algo más empresarial y todo eso. ¿Qué querías ser, Michelle? Yo quería ser ingeniera aeronáutica. Oh, bueno. Me encantaban las matemáticas, el estar ahí dibujando y todo eso. Pero Dios tenía otros planes para mí que eran mucho mejores de lo que yo pensaba. Y sabes que eso es un llamado también que quiero hacerle a los jóvenes. A veces nosotros nos dejamos influenciar por el mundo y queremos vivir en esta vida siendo cristianos, pero vivir para el mundo, ¿verdad? Como dedicarnos a las cosas del mundo.
Y está bien si uno se dedica mucho al Señor, pero también el Señor requiere misioneros. Dios requiere jóvenes que se entreguen a la causa del Señor, que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que estén dispuestos a poner sus dones al servicio de Dios y que sea Él que nos diga a qué debemos dedicarnos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Háblame de tus padres, Michelle. ¿Cómo se llaman tus padres? Oh, Vladimir Sánchez. Vladimir aquí está detrás Sánchez. de las cámaras. Mayelin Matthews. Mayerly Matthews. Bueno, Mayelin Mateo, cariñosamente Matthews. Sí. Ellos son tu apoyo. Sí, son un apoyo. Este ministerio, yo siempre lo digo, es un ministerio familiar. Sin ellos, sin el apoyo que ellos me han dado, pienso que no habría podido salir adelante. El Señor sabe lo que hace, cómo hace todo. Y mi madre siempre es la que está ahí detrás de las cámaras, montando las luces, el escenario, todo. Siempre se la pasa aprendiendo. Ay, mira cómo Tiene se hace hasta un esto. apodo ya. Sí. ¿Cómo que le dicen? Mis amigos le dicen Mamá Tecno. Mamá Tecno. Mamá Tecno, Sí, porque tremendo. al principio ella decía, ay, no, yo no doy para esto, no doy para esto. Pero después ahora ella nos ha cogido adelante a todos. Mi padre bien. también es un apoyo muy grande, especialmente en las presentaciones en vivo. Entonces es un ministerio completo, mi hermano que canta conmigo. Háblame de también. ellos. ¿Cuáles son tus hermanos? ¿Cómo se llaman? Yo tengo 3 hermanos. La gente piensa que tengo uno nada más, pero Sí, yo tengo 3. La gente solamente piensa en Michelle y ahora su hermano que también canta con ella, con la Sí. guitarra, pero hay 2 más. Sí, tenemos. Cuéntame, tú eres la mayor. Yo soy la mayor, yo soy la Eres la jefa en la princesa, de la mayor de 4. Mis hermanos, aunque parecen más grandes porque son más altos, pero son más pequeños, yo les llevo 2 años a ellos, son gemelos. Ellos ¿Son se gemelos? dedican a otras cosas, ya ellos son más independientes. ¿Cómo se llaman Entonces, ellos? Adrian y Johan. Adrian y Johan. Sí. ¿Y tu otro hermanito, cómo se llama? Mi otro hermano, que es el que sale allí cantando conmigo en muchos videos, Miguel Ángel, que también está por aquí detrás de las cámaras. Miguel Ángel. Wow, qué familia más linda. Gloria a Tú eres la Dios. única hembra. La única, sí. Háblame, Michelle, entonces, ¿cómo es esto de que Mayerly Michelle Sánchez Mateo, pero todo el mundo ve en YouTube, en las iglesias, Michelle Matthews? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo es eso? Bueno, realmente cuando yo comencé el ministerio, yo recibí un llamado del Señor a dedicarme a esto. En un momento de mi vida sentí que el Señor me habló, me dijo que yo debía predicar y que cuando predicara muchas personas iban a venir a sus pies. Y yo decía, Señor, pero ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a predicar? Yo nunca he predicado en mi iglesia, yo no he dado ni siquiera testimonio en la iglesia, no sé cómo hacerlo. Y recuerdo que después que el Señor me hizo el llamado, Él se encargó para hacer que todo se haga. O De sea, que Él se el encargó. dominó se barajara. Él se encargó de cumplir lo que me prometió. Y recuerdo Dios. que hicieron un concurso de canto en mi provincia, que esa fue la única vez que se hizo, no se ha vuelto a hacer, ni antes ni después. Eso es increíble. Se hizo un concurso de canto, mi colegio me llevó para que yo lo representara. Era más entre alumnos, colegios y todo eso, liceos y demás. Y Dios me dio la oportunidad de ganar el primer lugar en la primera fase y el segundo lugar en la última fase allí. Y con el dinero adquirido, el apoyo que me dio el gobierno, pudo salir mi primera producción musical. Obviamente también el apoyo de mis padres, porque se requiere una inversión económica para eso. Mi papá se entregó allí. Él hasta con el productor, mi papá le decía, yo te pongo el piso, yo te pongo la cerámica. Mi papá es constructor. Y ahí intercambiando trabajos salió mi primera producción musical. Y entonces allí me fui dedicando a esto de cantar, de predicar. No me lo imaginaba que iba a ser así, pero el Señor se encargó de hacer eso ¿Eso posible. era aquí en República Dominicana o en España? Sí, eso fue aquí. Aquí, en República ok, muy Dominicana. bien. ¿Y cómo llega entonces lo del nombre de Michelle Matthews? ¿Cómo le ponen ese nombre a tu carrera? Porque ya es una carrera que tienes. Cuando yo comencé a cantar, a predicar y ya cuando fui a lanzar el primer CD, entonces la gente me conocía por Michelle Sánchez. Bueno, Michelle yo soy Sánchez. Mayelin Michelle, pero como mi mamá se llama Mayelin también, Sí. te decían entonces Michelle. siempre me Mayerly. han dicho Michelle. Ok. Entonces ahí vimos que Michelle Sánchez siempre ese ha sido mi nombre. Entonces en una ocasión yo tuve un sueño y en ese sueño recuerdo que había un gran escenario, había mucha gente, era como de noche, al aire libre, habían luces
Y recuerdo que desde una plataforma un presentador dijo, y ahora con todos ustedes, Michelle Sánchez. Toda la gente comenzó a aplaudir y yo dije, oh, me llamaron a mí. Y fui ahí, yo dije, oh, parece que voy a cantar. Pero una muchacha, una joven, se cruzó por delante de mí. Esa joven estaba desnuda. Tenía el cabello largo, tenía como tacones y fue a subir como si fue a ella que la llamaron. Y yo dije, no, aquí ahí tiene que haber un error. Yo comencé a discutir ahí con las personas que estaban detrás del escenario. Yo dije, no, porque Michelle Sánchez soy yo, no es ella, soy yo. Y el presentador me decía, tienes que darme otro nombre, dame otro nombre. Y yo me desperté con eso y yo dije, qué raro. Se lo conté a mi mamá es muy crédula siempre, anda buscándole la vuelta a ver qué quiere decir el Señor. Sí, sí. De hecho, eso es bíblico. Sí. La Biblia dice que para los últimos días los jóvenes soñarán sueños, los ancianos verán visiones. O sea, Dios se revela. Sí, a veces uno quizá no está acostumbrado, no sabe si será producto de la imaginación, pero me lo encontré muy extraño el sueño, se lo conté a mi mamá y ella dijo, vamos a orar, a ver qué sucede. Y ella comenzó a buscar, déjame buscar en internet, a ver, Michelle Sánchez. Y entonces allí apareció una actriz de ese mundo, de todo eso. Entonces apareció que ella también modelaba en bikini, salía en YouTube. Antes había menos restricciones. Entonces salía en YouTube y todo. Y cuando tú buscabas Michelle Sánchez, eso era lo primero que te aparecía. Wow, entonces iba a ser un contraste con tu carrera. Claro, nos dimos cuenta que a la hora que quizá las personas quisieran buscar mi música, se iban a encontrar con todo lo contrario. Sí. Y podía ser una maldición en lugar de una bendición. Y el Señor nos advirtió de eso y entendimos que teníamos que buscar otro nombre. Pero ya tú sabes, yo decía, ¿y cómo es que voy a tener un nombre artístico ahora? ¿Cómo es esto? Porque eso uno se lo imagina quizá para gente grande o del mundo o algo así. Yo decía, bueno, y comenzamos ahí a buscar nombres, todos los apellidos de la familia, habidos y por haber, que en mi familia hay Suárez, hay de todo. Entonces me puse el nombre de mi abuela, que se llama Valentina, pero yo decía, no, como que no me veo con eso. Pero decidimos orar y ayunar y que sea Dios el que pusiera el nombre. Pusimos el apellido Matthews en inglés, en francés, en latín, en varios idiomas, así, muchos nombres juntos. Oramos y ayunamos una semana y al final de la semana pusimos todos los nombres en un papelito y escogimos uno. Wow. Entonces el que salió fue ese, Michelle Matthews, así simple, así como se oye, que está escrito en latín. Sí. Entonces la verdad que nos encantó y pusimos ese nombre y fue una gran bendición porque cuando uno buscaba Michelle Matthews en YouTube no había nadie que se llamara así, que se escribiera así y eso nos daba la puerta para las personas encontrarnos más fácil. Bueno, y ahí le trajiste un nuevo apellido a toda la familia. Sí. Yo no me imagino ya ni a ti ni a tu familia con otro apellido que no sea Matthews. Sí, así es. Hay mucha gente que conoce a mi papá, Vladimir Sánchez, y a veces llegábamos a las iglesias y decían, pero ven acá, y es que ella no es tu hija, será solamente de su mamá, ¿y cómo es esto? Pero sí, él es mi papá y a él le ha encantado ese apellido. Él no le costó dejarlo. ¿Y un apellido celestial? Sí, así es. Michelle, vámonos para atrás. Caemos en España. Tú en España tenías unos ¿cuántos años? Yo duré allá desde los 4 hasta los 14, 10 años allá. Ok. ¿Cómo fue tu vida allá? ¿Cómo ibas a la iglesia? ¿Qué hacías? ¿Cómo se desenvolvía? Cuando era pequeña, mi papá me involucraba mucho en las cosas de la iglesia, me ponía a cantar. Vengo agarrando un micrófono desde antes de tener uso de conciencia. O sea, tus padres se han preocupado porque tú te involucres en los asuntos de la iglesia. Recuerdo que cuando tenía 7 años, yo decía, yo me quiero bautizar, por favor. Y se lo rogaba a mis padres. Y en la iglesia me decían, no, que tú eres muy pequeña todavía. Yo decía, pero es que yo sé que yo quiero ser cristiana, yo quiero servir al Señor. Y entonces yo veía que anotaban el nombre en el libro de la vida y todo eso. Yo decía, yo me quiero bautizar. Pero no me lo permitieron en ese momento. Y fue un desencanto grande para mí, a pesar de que era chiquita. Y como que me desencanté. Y cuando fui creciendo, yo dije, bueno, como no tengo todavía el compromiso hecho con la iglesia, yo puedo todavía hacer ciertas cosas y ya después
me arreglo, como dicen por ahí. Comencé a juntarme con personas que no temían tanto al Señor, personas que no eran cristianas. Comencé poco a poco a apartarme de los caminos del Señor. ¿Ah, sí? ¿En España? Sí. Entonces ya realmente se me quitó el deseo de servir a Dios e incluso me avergonzaba de ser cristiana. Y más España, que es un país muy secular, muy... Sí, allá... Los jóvenes tienen su modus operandi y ellos hacen actividades que no tienen que ver nada con la iglesia. Por ejemplo, era normal para algunos de los jóvenes de mi iglesia como salir del culto, ir a la discoteca y así. Hay cosas que uno como que no las ve como mal, no las ve malas, uno se acostumbra a ver esas cosas, pero a pesar de eso como que no... me avergonzaba ser cristiana, era como una vergüenza, aunque yo me juntaba con muchas personas adventistas, cristianas, pero no estábamos envueltos, no había ese temor. Sí habían jóvenes que temían al Señor y que trataban de hacer lo correcto y que se han mantenido incluso hasta ahora, pero yo me fui por el camino de la izquierda, por decirlo así. Podríamos decir que tú estabas por sucumbir a la presión social. Exactamente. Sentía una presión social, quería ser igual a los demás, en cumplir muchos estándares del mundo, en la vestimenta, quería usar joyas, usar muchas cosas y mis padres no me dejaban. Y yo decía, ay, pero es que esto está lleno de restricciones, aquí no se puede hacer esto, no se puede comer aquello y tal y cual. Y veía el cristianismo, lo iba viendo cada vez más difícil. En ese momento, entonces mis padres me dicen, vamos, no te quieras bautizar, vamos a bautizarte ahora. Ya yo tenía 13 años y yo, bueno, yo ahora no me quiero bautizar. Ahora no querías. Exacto. El pastor comenzó a darme estudios bíblicos y tal. No, yo no quería en ese momento, pero ahí me convencieron. Pero en el momento que me bauticé, como que no sentí como esa conexión tan grande, aunque sí después me hizo mucho bien el haberme bautizado. Pero mis padres también tomaron la decisión entre varias cosas que venían pasando, también ellos viendo cómo los jóvenes estaban en la iglesia, crecían, pero la mayoría se salían. Entonces mis padres vieron un futuro mejor aquí en República Dominicana, espiritualmente hablando, no económicamente, porque mi papá estaba en su mejor momento económico cuando salimos de allá. Él estaba en una empresa que le estaba yendo de maravilla, ganando muchísimo dinero. Acabábamos de comprar un solar, estábamos construyendo una casa, estábamos en muchos proyectos, pero mi mamá dijo, no, esto no nos va a llevar al cielo. Y lo más importante es el cielo. Así es. Entonces ellos decidieron mudarse para acá, para Dominicana, pero a mí me pasó un poco como las hijas de Lot, que ellas salieron de Sodoma, pero llevaban Sodoma en la cabeza. En la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Que aún aquí ya yo me fui juntando con las personas también que estaban en las mismas que yo, en Dos Aguas, en la iglesia, pero fuera y así, ya está. Entonces, a medida que me fui como saliendo un poco al mundo, no encontré en el mundo lo que yo pensaba que había. No encontré paz, no encontré felicidad, no encontré ese gozo que la gente decía que tenían, sino todo lo contrario. Comencé a tener muchos problemas con mis amigos, había muchas traiciones, muchas cosas me comenzaron a pasar y yo me fui sintiendo cada vez más vacía, más sola. Comencé a sentir una carga pesada encima de mí. Y aunque vivía en un hogar cristiano, estaban pasando muchos problemas también en mi casa. Entonces, toda esa situación me llevó a estar como en una depresión, a caer en una depresión. O sea, Michelle Matthews cayó en depresión. Sí, así es. Wow. Sentía como que no quería vivir, no le veía sentido a la vida, tenía una tristeza. A veces la gente me decía, ¿pero y qué te pasa? Y yo no sabía qué decirles. Me sentía triste así. Sí, es el problema. Entonces, que el que está depresivo a veces no sabe decir que tiene eso. Exacto. O no sabe discernir el por qué está viviendo esas situaciones. Y eso me pasaba a mí. ¿Qué tú sentías, Michelle? Yo me sentía como si mi pecho estuviera abierto, como si tenía heridas que sangraban. También la música que escuchaba no me ayudaba. Las películas que veía no me ayudaban. Me encantaba leer libros seculares que tampoco me ayudaban. Entonces todo era como que me iba sumergiendo en lo mismo que estaba. No estaba acudiendo al que realmente podía darme la salida, sino todo lo contrario, estaba yendo hacia el que me estaba hundiendo cada vez más en mi problema. ¿Y qué consejo tú le puedes dar a un joven que en este momento esté sintiendo eso mismo que tú sentiste?
que esté depresivo, que no sienta gusto por las cosas espirituales, que esté por ahí vagando por el mundo? Bueno, el consejo que yo les puedo dar es: acude a Dios. Él es el único que tiene la salida al final del túnel. Él es el que tiene la luz, Él es la verdad, Él es la vida. Y eso es real. Yo estaba acostumbrada a vivir un cristianismo, una fe prestada de mis padres. Estaba acostumbrada a escuchar de Jesús, a hablar de Jesús, a ir a la iglesia, pero no lo había experimentado por mí misma. Me hacía falta esa fe genuina y en el momento más difícil de mi vida, yo dije, pero a mí me han hablado de Dios. ¿Y por qué yo no recurro a Dios? Por mi mente estaban cruzando formas de cómo yo quitarme la vida. ¿Cómo? El enemigo, o sea, yo ahora sé que es el enemigo, pero en ese momento nosotros vivíamos cerca de una carretera, me pasaban muchas cosas que podía hacer. Otra compañera de mi curso que también estaba en lo mismo, hacía ciertas cosas, yo quería hacer lo mismo que ella. Entonces... Sí, porque tú no le encontrabas un propósito a tu vida, exacto. no le encontrabas ese sentido que tienes ahora, que tú sabes que haces cosas para que las personas vengan a Dios, claro. que tienes un propósito celestial. Sentía que nadie me amaba, sentía que era una hipócrita y me sentía así como vacía. Y la verdad, muchos sentimientos que yo todavía hoy no sé por qué me pasaba todo eso, pero acudí a Dios. En el momento más difícil de mi vida me acordé de Dios y encontré que Dios no es como los seres humanos. Los seres humanos, cuando tú los tratas mal, te rechazan. O si ven que estás mal, te dicen, mira, qué bueno para que aprendas. No sé si me doy a entender. Sí. Pero cuando fui a Dios, a pesar de que yo me había avergonzado de Él, me había burlado de la fe, había hecho cosas malas, sin embargo, cuando fui a Él, Él me esperaba con los brazos abiertos. Amén. Porque ese es nuestro Dios. Así es, Michelle. El argumento más poderoso en favor de la obra de Dios es precisamente la vida que fue transformada. Amén, gloria a Dios. Y ese proceso es al que nosotros llamamos conversión. Esos cambios que llegan en una persona que está viviendo de una manera diferente y ahora vive de otra, es conversión. Entonces, tú habías sido una niña criada en la iglesia, había pasado por muchos procesos, pero cuando tú decides no ser Michelle, la hija de Vladimir y Marjorie, sino la hija de Dios. Cuando tú decides ya yo soy Michelle, hija de Dios. Pues justamente en ese momento, en el momento más difícil, en el momento de más angustia, que me acordé de Dios, fui a mi cuarto, me arrodillé en mi cama y comencé a hablar con Dios y comencé a expresarle todo lo que yo sentía. Había muchas cosas que yo tenía en mi interior que yo no hablaba con nadie. Sin embargo, allí, eso fue como una terapia. Yo comencé a decirle a Dios todo en oración, en llanto. Recuerdo que esa noche lloré hasta que se me acabaron mis lágrimas. O sea, yo lloraba y los ojos ya estaban secos. Y en ese momento sentí una paz tan grande. Sentí la presencia del Espíritu Santo. Y recuerdo que Dios me habló esa noche. Y Dios me dijo, muchas personas se pueden salvar si tú les predicas. Gloria a Dios. Y yo dije, tengo que estar volviéndome loca. ¿Cómo Dios quiere usarme a mí para predicar? Y una vez más el Señor me dijo, muchas personas se pueden salvar si tú les predicas. Y recuerdo que eso fue lo que le dio sentido a mi vida, eso fue lo que me dio valor. Entendí que había nacido con un propósito especial, elevado, diferente. Y no era solamente vivir en el mundo, pasar por aquí, ganar dinero, lo que sea, y morirme y ya. No, es mucho más que eso. Es prepararme para ir a una mansión celestial y ayudar a otros a poder llegar a Dios también. Saber que este mundo sin Dios es un mundo vacío, que no vale la pena vivir. Sin embargo, con Dios encontré que había paz y una felicidad plena. Mi corazón, mi vacío se llenó, me sentí diferente y por primera vez agarré la Biblia y comencé a leerla por mí misma. Wow. Yo la tenía de decoración en mi cuarto porque era una Biblia blanca con hojas rosadas de quinceañera. Y recuerdo que comencé a leerla desde el principio y le encontré sabor Desde a la el Biblia. Génesis. Yo no le había encontrado nunca ese sabor a la Biblia, pero leí las historias del Génesis y se convirtieron en mis historias favoritas. Ya no quería leer otras cosas, quería leer la Biblia. Comencé por primera vez también a sentir el sincero deseo de servir a Dios. No de ser cristiana y ya, sino de
de serle fiel a Dios, aunque nadie me esté mirando. Y eso fue un proceso, no crea que ya a partir de allí una santidad en mi casa, con mis padres, no fue así. Fue un proceso donde había muchas caídas, pero yo sentía la mano de Dios que me ayudaba y me decía, yo te perdono, yo estoy aquí, sigue hacia adelante. Es que la vida espiritual no es llegaste y ahora estás encumbrado. La vida espiritual es que caíste, te levantaste, procesos en los que Dios va haciendo de una persona la que Él quiere Amén. que sea para que otros vengan a Él. Amén. Dice la Biblia en el libro de Gálatas, el capítulo 4, versículo 4, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Amén. Y entonces ahora le ponemos tu nombre. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Michelle, Gloria a Dios. la hija de Mayenly, la hija de Vladimir, Amén. con un cumplimiento del tiempo exacto. Amén. Y eso que se dice de Cristo, o sea, también se dice de ti. Gloria a Dios. De que Dios te envió a este mundo con un propósito. Amén. Si tú lo entiendes, ahora la vida es diferente. Amén. Y Dios tiene un propósito con todos. Hay jóvenes que se me acercan y me dicen, yo no sé cuál es mi talento, yo no sé cuál es mi don, yo no sé, siento que no tengo propósito. Y yo siempre le digo a los jóvenes, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, como dice la Biblia. Dios te ha llenado de talentos. Dios nos ha llenado de propósitos, de dones elevados a todos. Quizá no es el mismo quizá yo quiero cantar, pero mi don es predicar, o quizá el que quiere predicar, su don es cocinar. Pero a medida que vamos ejecutando el don que Dios nos ha dado, aprendemos a amarlo y lo desarrollamos. Pero si mi papá no me hubiera puesto a cantar, ¿cómo yo sabía que era cantante o que podía ser cantante para el Señor? No lo hubiera sabido nunca. Entonces las personas, pónganse a cantar. La iglesia confirma los dones, dice la Biblia. Sí, ¿Tú sabías eso? Sí. O sea, si una persona quizá no canta tan bien, la iglesia se da cuenta y le dice, mira, ¿y por qué no recitas? O quizá yo conozco a una amiga que ella participó en un concurso de canto, de talentos. Y cuando ella iba a participar, dijo, wow, ¿y yo qué puedo hacer? Y se le ocurrió recitar. Y a partir de allí, ella es una poeta, ha compuesto poesías, tiene su canal de YouTube de poesías y ha crecido mucho, pero si no se le hubiera ocurrido eso en ese momento, quizá ella tuviera ese don enterrado. Entonces, así hay muchos jóvenes, hay muchos dones diferentes, así que a leer la Biblia y a poner en práctica. Así que es. hay mucho por ahí. A practicar los dones. Mucho que dar. Y ahí saldrá el que Dios te quiere dar. Amén, claro Sí. que ¿Recuerdas sí. tú la primera vez que cantaste, Michelle? La primera vez recuerdo tener una parte especial como solista en la iglesia, porque yo cantaba siempre en grupos, en el coro de niños y sí. en agrupaciones, me gustaba hacer voces, pero recuerdo que la primera vez que yo canté en la iglesia, a mí me dio un ataque de nervios. Mira. Y el ataque de nervios me dio con reírme. Y una canción tan solemne, es el canto que dice... ¿Cuál fue? Abre mis ojos, Jesús, quiero verte. Y yo estaba cantando eso, pero como esa canción llevaba tanto aire y yo no sabía mucho cantar, a mí se me acababa el aire y cada vez que se me acababa el aire me daba risa. Yo era cantando y riendo y cantando y ya yo no sabía qué hacer y yo quería salir corriendo de la iglesia. Y la gente al final, yo veía gente llorando y yo decía, ay Dios, entonces me daba risa ver la gente llorando, pero no era que yo me quería reír, era que un ataque de nervios, no sé. Y quizás si yo me hubiera quedado con esa experiencia ahí, yo digo, ay no, esto no es lo mío, no quiero volver a cantar nunca más. Quizás eso me pudo haber pasado por la mente. Pero mis padres me dijeron, mira, lo hiciste excelente, es normal que al principio sea así, tú vas a ver que te vas a ir soltando a medida que lo vayas haciendo. Y así mismo fue, a medida que seguí cantando y ya al principio me temblaba una parte del cuerpo, ya agarraba el micrófono y era así, la otra, o un ojo me daba un tic y se me empezaba a mover. Pero todos esos nervios ya los he ido controlando, manejando, y aunque a veces me pongo un poco nerviosa, pero ya no se me nota, por lo menos. Casi siempre, eso y es bueno, porque uno siempre tiene que tener esa penita en el corazón, sí. Porque uno está haciendo algo para el Rey de Reyes y Señor de Señores, sí. Para el Rey del Universo. Y siempre eso tiene que estar ahí.
Pero a medida que pasa el tiempo, por lo menos uno ya va manejando a su público. Michelle, hablemos de tu ministerio. Ustedes tienen un canal de YouTube tremendo, Gloria poderoso. a Dios. La gloria sea para Dios. Amén. Mucha gente está recibiendo la palabra por medio de tu canal de YouTube. Amén. ¿Cómo comienza esto? O sea, ¿cómo ustedes llegan a tener eso que tienen hoy? Esto fue una idea de Dios y Dios fue el que lo sacó para adelante. Todo fue el Señor. O sea, Dios lo hizo de tal manera que nosotros no tenemos cómo decir que fuimos nosotros o darnos la gloria. No hay forma, porque todo lo hizo Dios. Recuerdo que el Señor puso en mi corazón grabar un himno que era el favorito de uno de mis hermanos que estaba medio frío en la iglesia. Y yo decía, wow, quiero grabar ese himno y quiero grabarlo con mi hermano pequeño porque él es la debilidad de la familia. Entonces yo digo, si lo grabo con mi hermanito, quizás eso puede hacerle algún efecto a él o algo. Ok. Entonces, O sea, tu propósito fue tu hermano. Sí, así como que él pudiera establecerse, recordar los tiempos en que estaba ferviente Claro. en la iglesia y todo eso. Entonces, nos dio un trabajo grabar con mi hermanito porque a él siempre le decíamos, ven a grabar, le daba un dolor de estómago, le daba dolor de cabeza, algo le daba, o cuando era que no le salía, o se ponía en la cámara y era, o sea, no sabía manejarse ni expresar lo que le pasaba, pero le era muy difícil. Él visualizarse en un canal de YouTube para él era algo demasiado grande. Entonces, estaba así, fue muy difícil sacar ese himno. ¿Y cuál era el himno? Pero el himno es Amigo fiel es Cristo, alivio Él me da. Bueno, vamos a cantarlo un poco. Sí, porque la gente de conversiones se merecen que Michelle. Es un pequeño pedacito. Yo creo que estaba aquí en do. A ver. Señores, Michelle Matthews con ustedes. Amigo fiel es Cristo, alivio Él me da, me ama con un tierno amor que siempre durará. Señores, ustedes no están mirando que es un ángel que está cantando. No quiero ya cercano, siempre está. Así moramos juntos, Jesús y yo. Wow. Y ahí ese himno lo canté con mi hermano. Por ahí está en el canal. Ok. Y recuerdo que después que lo subimos, hubo un pastor que nos contactó desde Canadá. Recuerdo que estábamos en plena pandemia, era ya 2021, por ahí. Ok. Y reciente. él, sí, entonces él, bueno, ya yo había tenido mi ministerio musical, ya yo tenía varias producciones musicales, había grabado un CD para niños y todo, pero era la primera vez que formalmente yo grababa con mi hermano. Lo subí a mi canal de YouTube, una grabación muy... casera. Muy casera, o sea, esa la grabé en mi casa, yo ni siquiera sabía darle a grabar en el programa de estudio y ahí buscando tutoriales salimos a flote con los Señores, más tengo baratos. para decirle que Michelle y su familia, ellos son los ingenieros de sonido, ellos son los arreglistas, ellos son los camarógrafos, ellos son los editores, hacen todo. Pero eso fue, montamos un estudio con lo más barato del mercado, el micrófono más barato, la interfaz más barata, todo así. Pero el Señor se glorificó. Aún hay que empezar con lo que se tiene. Hay que Porque empezar así. en tu corazón había algo, una llama que tú querías darle a Dios. Amén. Y Dios no se queda con los esfuerzos de nadie. Y Dios me impulsaba. El Señor, yo vivo aquí en el campo, en una montaña, y el Señor me decía, tú no puedes estar escondida, porque estábamos en pandemia. Sí. Entonces el Señor me decía, tú no puedes estar escondida, tú tienes que salir a la luz. Una lámpara no se pone debajo de una mesa. Hay que salir a la luz, tienes que grabar. Y yo no sentía paz. El Señor me puso ahí, hasta que empecé a grabar, grabé ese himno con mi hermano. Cuando me contactó ese pastor de Canadá, me dijo, mira, yo quiero que me grabes 13 himnos. 13 himnos. 13 himnos para yo pasarlos por 2 campañas evangelísticas que estoy dando en mi iglesia por Zoom. Y yo quiero esos himnos porque se parecen a los temas que voy a tener y todo. Yo en mi mente me imaginé que eran 13 canciones de las mismas de mi canal. Que eran, por ejemplo, yo tengo una canción que se llama Aguas Tranquilas, una del mejor lugar del mundo. De las canciones que yo tenía, yo dije, oh, ok, perfecto. Y él me dijo, pero yo quiero que sean con tu hermano. Y yo, oh, bueno.
Voy a tener que mezclar alguna que otra. Yo decía, las que ya tengo, más algunas nuevas. Y digo, bueno, pero vamos a ver, sí, porque yo tengo una hija que tiene tu edad y un hijo que tiene la edad de él. Para mí ustedes son como mis hijos. Yo quiero que ustedes canten, me manden esos videos. Yo sé que no es fácil, yo les voy a enviar una ayuda económica. Yo dije, ¿cómo? Porque ya nosotros estábamos haciendo eso de gratis Sí. para el Señor. Así que recibir cualquier ayuda, eso fue una bendición muy grande. Entonces nos pusimos ahí a grabar. Yo asumí el reto, hablé con mi mamá, con mi hermano. Bueno, nos están pidiendo esto. Vamos a darle. Después el pastor me mandó la lista de himnos que él quería. Ahí fue que llegó. Ahí él me dijo, mira, he decidido seguir a Cristo, Él vive hoy, y así una lista. Y yo, ahí hay 13 himnos completamente nuevos. Y él me dijo que querían que fueran iguales al que yo había grabado, Amigo Fiel es Cristo, con mi hermanito. Con esa misma línea. Con esa línea, sencillo, que se vea orgánico, que se vea el campo y que estemos juntos los dos en un ¿Tú estás dúo. seguro que era un pastor o era un ángel que estaba? Yo creo que, bueno, la verdad le tenemos mucho aprecio a ese pastor. Sí. Y realmente él me dijo, yo los quiero así. Y yo dije, bueno, empezamos ahí, pero mi hermano estaba negado. Él era más pequeño, entonces se ponía muy nervioso, a veces no. Era muy difícil. Grabamos algún que otro himno. Para nosotros se nos hacía muy cuesta arriba porque en 3 meses teníamos que tener todos esos videoclips. Entonces era hacer la música nueva y hacer el video. Y nosotros no éramos expertos. Nosotros sacábamos un video cada 3, 4, 5 meses, si acaso. Entonces decíamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Y no teníamos los recursos para grabar para grabar por fuera con ayuda de otras personas. Ustedes eran un conversión de cualquiera, que yo saco un video cada 3 meses. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando mi mamá dijo, mira, Michelle, no se va a poder, vamos a tener que sacar a Miguel Ángel y vas a tener que hacerlo tú sola. Y yo dije, ay, mami, es que el pastor fue muy insistente, que él quería que Miguel Ángel saliera. Y ella me dijo, pero es que no podemos. Y esa misma noche que mi mamá me estaba diciendo eso, me llegó un mensaje del pastor. Me dijo, mira, Michelle, estoy reunido ahora mismo con la junta, decidimos doblarle la ofrenda para que tu hermano esté en los videos. ¡Wow! Una confirmación de que él tenía que estar. Y Miguel Ángel dijo, bueno, no es que sea por el dinero, pero el Señor parece que quiere que yo esté ahí. Como que el Señor, como que yo soy importante para Dios. Y dijo, bueno, si a mí si me va a tocar una parte de esa, si me va a tocar una parte de esa ofrenda, voy a tener que hacer el sacrificio. Entonces, eso ayudó a que sea mucho más fácil para seguir hacia adelante. Grabamos los himnos. Después que yo se los entregué, el pastor estaba contentísimo. Dijo que superó todas sus expectativas y él me dijo que no hacía falta que yo dijera que era para su iglesia o que era para él ni nada. Y yo le pregunté, pastor, ¿yo puedo usar esos himnos para subirlos en mi canal de YouTube? Y él me dijo, claro que sí, súbelos, no hay problema. Entonces, ¿qué pasa? Que al trabajar tanto contenido rápido, ya nosotros teníamos un backup. Tenían un paquete. Exacto. Y aprendimos a trabajar rápido. Aprendimos mientras le vamos diciendo al arreglista que haga el arreglo, nosotros vamos buscando el escenario, armando el set, grabando aquí, grabando allí, hacer cosas rápido. Entonces eso aprendimos mucho. Fue una bendición muy grande. Y comenzamos a subir los videos en mi canal y comencé a subir un videoclip cada semana. ¡Wow! Todos los viernes ahí, video. Y ahí estaban los himnos que mucha gente conoce, como Él vive hoy, Eres mi protector, He decidido seguir a Cristo y muchos otros más. Entonces, el canal al principio no se veía el cambio. O sea, nosotros estábamos ahí diciendo, bueno, vamos a subirlos y vamos a seguir trabajando. Y en un momento dado el canal como que comenzó a despegar, comenzó a progresar. Las personas en sus páginas de Facebook comenzaron a compartir nuestros videos, comenzaron a compartir nuestros testimonios. Las personas comenzaron a llegar al canal y hasta el punto que nosotros teníamos cada semana 4,000, 5,000 suscriptores nuevos. Nuevos. Sí. Y recuerdo cuando el primer video llegó a 50,000 vistas, como en una semana, y nosotros con las manos en la cabeza se hizo viral. Entonces, y ya el Señor nos ha dado el privilegio de tener videos con más de 7 millones de vistas. Tener Tremendo. casi 200,000 suscriptores en el canal hasta la fecha. Ha sido una bendición muy grande que solamente Dios lo pudo hacer. Así es. Y todo por la insistencia del corazón que había en ti y en tu familia, Sí. de agradar a Dios. Sí, y sabes que justamente hoy
en mi devoción personal, yo leía la importancia de ganar a tus parientes y a tus amigos para Dios. Decía que cuando Jesús andaba por la calle, los primeros discípulos eran Juan y Santiago, creo. Los hermanos, sí. Entonces, Santiago llamó a su hermano Pedro. Entonces, ¿cuánta bendición hemos recibido nosotros por esos discípulos? Y fue uno que llamó a su otro hermano. Después andaba Felipe y le dijo a su amigo Natanael, sí. Hey, Natanael, hemos hallado al Mesías, ven para acá. Y cuánta bendición y cuánto alcance han tenido esos hombres de Dios. Entonces, asimismo también, yo con el deseo de alcanzar a mi hermano para que se pusiera ferviente en las cosas del Señor, el Señor bendijo esa decisión. Y hasta ahora me he encontrado con personas alrededor del mundo, hasta en Japón, que han conocido el adventismo y el cristianismo por medio de nuestro canal y que se han bautizado en la iglesia para la honra y la gloria de Dios. Tú y tu familia creen en la multimedia. Claro que sí, esos son los medios que si la gente está ahí, hay que ir donde está la gente. El cristiano tiene que ir, allá está la gente. Vamos a llenar contenido cristiano en las redes. Sí, porque mucha gente cree que solamente, que el internet es solamente para mundanos. Y mira lo que hay. No, hay que contrarrestar. El enemigo ha ganado terreno por eso, porque nosotros también no avanzamos. Si avanzamos, ellos pierden terreno. Y también hay que hacer una parte humana. Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que estudiar las redes. Tenemos que ver qué es lo que funciona, adecuarnos. El contenido de YouTube no es el mismo contenido de Instagram. Entonces, hay que ir aprendiendo. Dice la Biblia en una parábola que los mundanos son más sagaces a veces que nosotros. Los de la luz. Y nosotros tenemos que usar la sagacidad para alcanzar a personas para Cristo. Amén. Tenemos que aprender a ver dónde está la gente, qué es lo que se necesita, qué hay que hacer, cómo poder ayudar a que el algoritmo, para que las canciones lleguen. Nosotros hacemos la parte humana y Dios hace su parte divina. Así es. Dios trabaja con el hombre. Si tú haces tu parte, Dios entonces hace la de él. La cooperación de lo divino con lo humano. Amén. Michelle, repasemos algunos de esos cantos. Repasemos. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Amén. ¿Es así? Sí, así es. ¿De quién esa canción? ¿Cómo tú la encontraste? ¿Cómo la grabaste? ¿Cuál fue la historia de eso? Ese canto pertenece a mi primera producción musical y fue una producción que salió así, no era algo ni siquiera tan formal. Yo recuerdo que buscamos algunos covers y los grabé, alguna que otra canción original. Yo nunca había compuesto una canción y allí estaba El mejor lugar del mundo, un canto traducido del portugués. Sí. Aguas tranquilas también es traducido del portugués. Estaba el canto Bendiciones también, que está en mi canal, traducido del inglés. O sea, eso eran covers. Entonces, yo los grabé de una forma que me gustaban. Los lancé y el Señor bendijo muchísimo esa producción. A ver, yo te voy mencionando y tú vas cantando el coro un poquito a capela, así. El mejor lugar del mundo. El mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador, donde encuentro esperanza y alivio el corazón. Es allí donde me encuentro con la fuente del amor, el mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Wow. El ambiente se transforma, Michelle, cuando tú Alabado cantas. sea Dios. Amén. Michelle, oramos por gracia. Oramos por fe. Oramos por un mundo con amor. Y si las pruebas son su manera de salvar. Sí. Háblame de eso. Cantando también. Cantando, dice: y si bendices en tormenta, y si tú sanas con lágrimas, y si las noches en desvelo a ti me acercan mucho más, y si las pruebas son tu manera de salvar. Ese canto me recuerda mucho a mi testimonio. Michelle, esa canción hace llorar. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios toma posesión de las personas. ¿Tú has tenido testimonio de esa canción? Sí. De cuando la cantas.
muchos testimonios, personas que han pasado por cáncer, personas que han pasado por depresión, por diferentes situaciones. Yo me identifico con ellos a través de este canto, porque yo misma le agradezco a Dios las pruebas que llegaron a mi vida en su momento, porque me ayudaron a acercarme más a Dios. Me ayudaron a yo decir, wow, no tengo otra escapatoria que ir a Dios. Y yo le agradezco por ese momento, por ese encontronazo que tuve allí con el Señor. Y las pruebas bendijeron mi vida. Gloria y me a he Dios. encontrado con muchas personas que me dicen, ese canto ha sido mi fortaleza, ha sido un antes y un después en mi vida cristiana. Y realmente gloria le podemos dar solamente a Dios. Así es, amigos, si tú tienes pruebas, no dudes de Dios. Al contrario, aférrate a tu Dios, porque a veces esas pruebas son para salvarte. Amén. Y que nos recuerdan que este mundo no es nuestro hogar, como dice el canto. Sí, Este mundo no es para siempre. A veces el Señor tiene que ponernos algunas pruebas para uno decir, wow, verdaderamente vale la pena prepararse para ir al reino de los cielos. la derrota del cristiano no es ni quedar en bancarrota, no es tener un accidente, no es ni siquiera morir. La derrota del cristiano es perderse. Así es. Y Dios quiere usar las pruebas para que tú mires al cielo y entonces veas que hay un Salvador allá arriba. Totalmente. Así es. Gloria cantemos Wow. al Redentor. Que por nosotros quiso morir y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Yo me encantan los himnos. Estos signos son los signos de la fe. Sí. Así yo los llamo, los signos de la fe. Y son los Gloria que a hacen Dios. que cuando tenemos momentos de dificultades y pruebas y los cantamos, entonces llegan a nosotros esa fe que nos afianza en el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo llegó a tu vida eso? Bueno, ya me contaste que ese pastor se usó, fue el intermediario porque tú te encaminaras por esos himnos. ¿Cuáles más has grabado? Para mí los himnos significan mucho, me encantan. He grabado ¿Por qué? muchos himnos. Recuerdo que, bueno, cuando yo vivía en España no me gustaban los himnos. Me los encontraba aburridos, largos. Cuando yo veía esos himnos de 5 estrofas, yo decía, ay, mi madre, ahora. Pero llegué a una iglesia aquí en Dominicana que toda la iglesia cantaba. Y los himnos se le sentía el fervor, a uno Sí. se le engrifaban los vellos y uno decía, wow. Comencé a reflexionar más en las letras. Y de hecho era una iglesia aquí en el campo. Entonces tocábamos con la música en vivo. Ahí fue que me puse a aprender guitarra y había muchos cantantes y músicos en la iglesia. Y eso como que se vivía tanto que yo empecé a tener una experiencia personal con los himnos. Anhelaba O sea, estar en los cultos de la iglesia. me encantaba, ¿no? Y llegar temprano también para poder cantar y no perderme de ese momento. Entonces también comencé a ver el himnario y a identificarme con muchas letras que están allí. Entonces nosotros cantábamos los himnos muy alegres, diferentes, porque los tocábamos en vivo, los cantábamos en vivo. Entonces, como que yo tenía el deseo, porque ya yo había grabado varios himnos antes de que el pastor nos contactara. Yo tenía el deseo como que la gente escuchara los himnos como yo los escuchaba en mi iglesia, como nosotros los cantábamos. Yo cantaba himnos de parte especial, o sea, yo no cantaba otras canciones, yo cantaba himnos cuando me invitaban a una parte especial. Entonces, eso fue realmente lo que me surgió, ese deseo, ese impulso de poder compartir con otros esos cantos tan elevadores, con una letra tan bíblica, que han permanecido en el tiempo y que son una bendición para nosotros. Wow, tremendo. Michelle, hay una canción que yo sé que es muy especial porque está basada como en palabras del apóstol Pablo. Y de esta manera correré. ¿Qué canción es esa? ¿Cómo llegó a tu vida? Es un canto muy especial, es de los últimos que he lanzado. Es un canto que recuerdo en un momento de mi vida, después de mi conversión y después de querer servir al Señor. Recuerdo que me sentía en una caída, levantada y todo eso, que yo decía, wow, pero si el Señor viene y yo estoy aquí en esta lucha donde el enemigo me vence, el pecado me vence, y si el Señor viene y yo me pierdo,
¿qué va a pasar con todos los años que tengo en la iglesia? ¿Será que yo me voy a quedar aquí? ¿De qué te vale a ti granjear a todo el mundo? ¿De qué vivir me en valió? España, Exacto. tener una carrera inclusive artística, pero ¿qué pierde tu Entonces, alma? No. yo decía, pero ¿cómo es posible? No, yo no quiero vivir así. Entonces recuerdo en un momento donde yo decía, Señor, yo tengo miedo, me nació ese miedo de perderme. Yo decía, Señor, tengo miedo de perderme, no me dejes caer. A veces yo le alzaba la voz a mis padres y ya por eso yo me sentía, yo decía, wow, pero y muchas cosas más también. A veces cada persona vive luchas que otro no conoce. Entonces, recuerdo que en un momento estaba en oración y mientras yo oraba al Señor y derramaba mi alma delante de Él, recuerdo que ese canto se convirtió en una canción. Esa oración se convirtió en una canción, en un canto. Y el Señor me habló por primera vez a través de una música que comencé a escuchar en mi mente, una parte de ella, y comenzaron a llegar versículos, comenzaron a llegar ideas. Y entendí que el Señor me estaba hablando. Yo decía, wow, aquí tiene que estar la respuesta que está buscando mi corazón, que está buscando mi alma. Entonces comencé a componer esa música con lo que tenía en la mente, con los versículos, comencé a buscarlos y allí surgió ese canto con lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y dice, tengo mucho miedo en hacer mi voluntad y no la de Él. Quiero obedecer, mas mi cuerpo siempre torna al revés. Entonces, eso era lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y entendí que el Señor me dio un mensaje. Y el Señor me dijo, no puedes luchar como la que va a perder la pelea. No puedes luchar con miedo porque ya perdiste. Tienes que luchar como una vencedora y que con el poder de Cristo Jesús vas a obtener la corona de la vida. Amén. Que vas a ganarte el cielo y también vas a llevar a otras personas allí. Así que hay que luchar con todas nuestras fuerzas, como dice Pablo. O sea, hay que correr, hay que prepararse como para unos Juegos Olímpicos. Esas personas que ganan, como Marilady, que ganó ahora recientemente, Sí. ¿verdad? Algo histórico en nuestro país. Ella, ¿cuánto tiempo se preparó? ¿Cuánto se esforzó? ¿Cuánto se sacrificó? ¿Cuántas veces sacrificó sus gustos y tomó decisiones que quizá no complacían su carne, pero sí era el propósito? O sea, la ayudaban a alcanzar el propósito que ella se había marcado. Y así mismo es la lucha del cristiano. No podemos estar aquí viviendo una vida así, sin leer la palabra, sin orar, sin ayunar y pensar que vamos a vencer la victoria. No se puede. Hay que usar las herramientas de la fe, hay que esforzarse, correr, pelear de tal manera que venzamos la pelea, que alcancemos, que podamos llegar a la meta. Y lo más lindo es que Dios está allí para darnos nuestra corona y para ayudarnos y para poner lo que falta. O sea, Él no nos deja solos, Él nos envía ángeles que nos ayudan a ganar esa victoria. Así que esa canción fue un antes y un después en mi vida. Entendí que hay que luchar como el que va a vencer y tener ese gozo en el espíritu de que vamos a poder llegar al reino de los cielos. Y ahí entró el coro de la canción. Y de esta manera correré bajo disciplina y no ventura. Y de esta manera pelearé con todas mis fuerzas y sin dudas, pues he decidido creer que Dios me ayudará a vencer la batalla de la fe. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Wow, Michelle, me gustaría saber qué significan esas personas para ti. Esas personas. Yo te voy a mencionar las personas. Ah, ok. Sí. Háblame de Vladimir Sánchez, este varón de Dios. Ese es mi padre, fan número 1, entregado, dispuesto a lo que sea con tal de siempre echar hacia adelante. Es mucho lo que significa para mí. Mayerly Mateo. Oh, colaboradora en el canal, allí siempre también muy entregada, creativa. Ella es la mente creativa del canal.
Entonces, un apoyo fundamental, un fundamento en este ministerio. Miguel Ángel. Miguel Ángel, mi compañero, mi compañero de viaje, compañero de canto, soporte, mi ayuda idónea. Sí, en el canto. Los Mellos. Oh, ¿Cómo se esos llaman? son Adrian y Johan. Adrian y Johan. Ellos son mis hermanos, mis corazoncitos. Nos queremos mucho y realmente son también los que me impulsan a seguir hacia adelante en este ministerio. Amén. Y señores, yo no sé, hay una sorpresa que está gestando por ahí. Michelle todo el tiempo yo veía que andaba solita, pero últimamente ella en los póster, en los afiches que ponen en la campaña, veo que hay una persona que predica y que ella canta. Y yo, ¿quién es ese muchacho? Oh, ¿Quién es Eben Rosario? ese es un siervo de Dios que el Señor ha enviado a mi vida. ¿Ah, sí? Sí, realmente nos conocimos en el ministerio. Él me conoce hace algún tiempo porque había escuchado la música y todo eso. A él le habían dado una profecía. Una señora que nos conocía a nosotros, conocía a su familia, de alta estima en su iglesia, una persona que recibe revelaciones y todo eso, le dijo, mira, no mires para otro lado, la muchacha tuya es Michelle Matthews. Ah. Así que esa es la muchacha tuya, esa muchacha es lo que tú necesitas, así, así, así. Ella había estado aquí con nosotros en el campo y todo. Pero él, aunque él es muy crédulo a las cosas del Señor, pero él se lo dejó a Dios. Él estaba esperando y viendo a ver cómo podía pasar, si sería verdad, si no, y estaba orando. Yo todavía no lo conocía, pero recuerdo que a él subieron una entrevista de él en Vamos a Hablar, un podcast adventista que hay dominicano. Entonces, allí salió él y recuerdo que mi mamá, viendo la entrevista de él, recuerdo que mi mamá, ella dice que sin ningún tipo de intención, pero yo lo capté así. Ella dice, wow, Michelle, pero mira este joven vegano. Y yo soy vegana, o sea, que no comemos nada de origen animal. Y dice, mira este joven vegano, adventista, predicador y predica Apocalipsis, mensaje del tercer ángel. Y ese es un tema que es de mis favoritos. No todos los jóvenes lo hacen. Exacto, no todos los Cuando jóvenes. un joven se mete en esa agua profunda, es porque está conectado con el Señor. Entonces, para mí eran cosas como que sentía que eran muy afines. Decía, mira la música que cantan, mira la música que ponen en sus campañas, música de fulano, música tranquila. Y yo decía, ¿cómo? Sí, no, mira este muchacho. Entonces, como muchas cosas que iban mencionando en esa entrevista, y yo decía, oye, pero se oye interesante. Yo decía, qué raro ver a un joven tan entregado, hoy en día en cualquier religión, podríamos decir, ¿verdad? Sí. En el mundo. Entonces se veía como él era muy misionero, salía mucho a predicar y estaba entregado en el ministerio de Dios. Así que eso como que, yo digo que me prendió quizá una llamita, sí. Pero era algo completamente, o sea, ni lo conocía, no sabía qué tan cierto podía ser y todo eso, ¿no? Esa misma semana me escribió por Instagram y yo me lo encontré muy extraño y él me escribió y me dijo, oye Michelle, vi que vas a estar en Las Terrenas, en un lugar aquí de Dominicana, cantando el sábado y yo voy a estar hasta el viernes con el ministerio predicando. ¿Tú podrías venir un día antes para que puedas cantar en la campaña y podamos conocernos y todo eso? Y yo dije, wow, pero Michelle, mira qué cosa. Yo estoy seguro que no fue el teléfono que habló, porque a veces uno dice cosas, por ejemplo, uno dice, menciona la palabra martillo con el teléfono apagado y a los poquitos ratos le aparece la publicidad, martillo con el teléfono. Ahí tú no dijiste nada al teléfono. No, eso fue increíble, como esa coincidencia ahí cerca. Entonces, ya yo tenía planes de ir el viernes realmente. Ya la iglesia me había dicho que vaya, pero yo le dije, oh sí, claro que sí, vamos a estar allá. Entonces, él me envió videos de la campaña, fotos, que orara y todo eso. Pero la conversación se quedó allí, o sea, fue todo con mucho respeto y tal. Entonces, llegamos. Y cuando llegamos allí a cantar, lo conocimos, pero él estaba muy tímido, como el que no me había escrito ni nada. Yo decía, pero ven acá, ¿y qué es esto? No me saluda, anda por allá con la gente y aquí. Y yo digo, pero no parece tan tímido. ¿Y qué es lo que le pasa? Veo que nos llaman a una foto, estamos un grupo,
él se unió solamente para la foto y se fue acercando hasta que se Chin puso a al chin. lado mío en la foto. Y yo entonces se pone al lado mío y no me saluda. Entonces yo dije, una de dos. O está nervioso porque me está conociendo, o es tímido y no está en otra cosa, con la mente en otra cosa, no sé. Entonces también ahí me quedé como pensando en eso. Esa noche él había pedido que cenáramos juntos en una casa de la iglesia, que cenáramos juntos y todo eso. Entonces yo decía, pero ¿cómo él habla una cosa y después está como tímido? ¿Verdad que está como raro Sí, eso? está, a menos que fuera un plan. Bueno, entonces allí comenzó vamos a decir que nos conocimos. Tiempo después lo seguimos viendo. Ellos llegaron a venir para acá. Campaña vienen, campaña van. Pero él pidió venir para acá. Él quería venir, él quería hablar con nosotros, hacernos preguntas y todo eso. Entonces, cuando él vino, yo no sé qué hizo. Mi familia era muy complicada. Mis amigos y mi familia, yo decía, bueno, yo no voy a conseguir a nadie porque el estándar estaba... Mi papá decía, no, que tiene que ser trabajador, tiene que echar para adelante, tiene que ser así. Mi mamá decía, no, que tiene que ser cristiano, colaborador en la casa. Bueno. Mis hermanos decían, tiene que verse bien, tiene que representar. Mi mejor amiga decía, bueno, cada uno tenía una especificación. Yo decía, bueno, yo no sé cómo lo vamos a hacer. Pero cuando lo conocieron, Dios obró. todo el mundo fue encantado con él. O sea, él se ganó el corazón. Él se metió a mi papá en un bolsillo, a mi mamá en otro bolsillo, a mis hermanos. Yo no sé qué fue lo que hizo. Pero la verdad que pudimos ver que es un joven que tiene el Espíritu Santo. Amén. Que estábamos en la misma sintonía, que teníamos mismos propósitos, que éramos muy afines en muchas cosas, que podíamos ser un complemento. Eso lo vimos a medida que nos fuimos conociendo, que empezó esa relación de amistad. Y bueno, de allí entonces pasó ya... Pero yo pensaba que yo no le interesaba. Y él pensaba que él no me interesaba, no sé cómo Ay, decirlo. Padre eterno. Entonces era así, él hacía una cosa y yo decía, ¿y qué significará eso? No, eso... Empezábamos a hablar, se soltaba. Era un juego de Entonces, mira de qué la pasa. mente. Que como yo tengo un ministerio, yo no quiero que anden diciendo, no, que Michelle Matthews está enamorada de mí y tal. Yo no quería dar señales tan evidentes. Sí. Y a él le pasaba lo mismo. Él que queríamos irnos como más o menos a lo seguro cada uno. Entonces ninguno se aventuraba. Pero el Señor le habla. Estábamos en una campaña. El Señor le habla y le dice, mira, yo había ido ya cerrada. Yo me había cansado de ese juego, por decirlo así. Me tenía confundida. Yo dije, ay, no, ya yo me voy a olvidar de eso. Ya yo voy a decir como que él es así con todo el mundo y ya. Entonces yo estaba allí, estábamos en esa campaña, muy distantes uno del otro. Entonces él va y le dice al Señor, bueno, Señor, tú viste que yo hice lo posible con Michelle y no se dio. Pero él no había hecho básicamente nada. Dios. Él había dado señales, pero yo no las había cogido, él no había sido tan específico, tan claro. Y el Señor le habló y le dijo, mira, si eso no se da, es tu culpa que tú eres el hombre en esa relación. Tú tienes que decirle algo a ella. Y entonces él habló conmigo. Habló conmigo esa noche. Yo me quedé en shock. Yo decía, ¿qué? Porque no me lo esperaba para nada. Pero ese fue el comienzo de algo muy bonito. ¿Y qué te crees tú? Yo decía, pero ¿qué es esto? No, ¿de qué tú me estás hablando? Pero decidimos ponerlo en oración, que sea el Señor que obre. Todo fue muy bonito. Nos propusimos leer un libro, no entrar en una relación de noviazgo de una vez, sino esperar confirmación de Dios. Y el Señor nos comenzó a hablar. Fue increíble. Desde esa misma noche el Señor comenzó a hablar muchas preguntas, cosas que no me encajaban en la mente. El Señor comenzó a responder. Me hablaba a través de personas, hasta una vecina. Cuando yo llegué aquí a Dominicana de viaje, una vecina vino, Michelle, felicidades. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Y por qué? Me dijo, oh, yo tuve un sueño anoche donde se veía algo por ahí. Yo no sé lo que es, tú no me has contado nada, pero yo te doy la felicitación. Y muchos sueños que la gente tenía y me decían, y veía la confirmación de Dios. Y realmente ha sido un noviazgo con mucho propósito, dirigido por el Señor, donde el Señor ha hablado y ya estamos comprometidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Michelle es una joven que se deja usar por Dios. Amén. Y le pone sus cosas a Dios para que Él sea quien las avance.
Y entonces si también ese joven es así, yo creo que esa unión de esos dos ministerios será algo para gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Michelle, estamos terminando ya. Yo sé que hemos hablado mucho, pero no quiero dejar de preguntarte si tú escuchas música. Oh, claro que sí. A mí me encanta la música. Okay. No soy de tener música todo el día puesta como algunas personas, pero sí me gusta mucho la música. ¿Tú puedes recomendar a la audiencia 5 ministerios que tú escuchas? 5 ministerios. Sí. A mí me encanta la música en inglés. Okay. Hay un ministerio que se llama Fountain View Academy. Fountain View Academy. Ellos son jóvenes que cantan muchos himnos, mucha música así como antigua, pero tienen unos videos, unos paisajes, unas melodías hermosísimas y son de mis favoritos. Ah, bien. Hay uno nuevo en el canal, así que búsquenlo. Sí. Ismir Muñoz. Eso, o sea, sus composiciones, la profundidad de sus letras y todo. Sí, muy bueno. Sí. También Jonathan Oriel, me gusta mucho. Jonathan Oriel, no conozco. Jonathan Oriel es un chileno, canta música muy bonita. Me gusta, yo soy un poco clásica, me gusta Junior Marchena. Junior, no hay Junior. Sí. Es el papá de todos nosotros. Y realmente yo escucho música muy variada. O sea, esos 3 podría decir que me gustan bastante. Esos 4, perdón. Y un último. Vamos a ver, ¿a quién podría recomendar? El dúo Simra me gusta bastante. Simra es un dúo muy especial. No se conoce todavía tanto aquí en Dominicana, pero me gustan muchísimo sus canciones. Sí, son muy buenos. Y, Entonces, si yo te dijera, cuando Michelle necesita comer espiritualmente, no con la Biblia, sino mirando algún sermón o un tema, mencióname 5 predicadores que tú... 5 predicadores. Sí, que tú escuchas. No escucho tantas predicaciones o tantos podcasts, pero sí me encantan los audiolibros. O sea, yo pongo un capítulo de Jesús o de la Biblia y me puedo pasar así tiempo. Tienen como música, entonces me deleito escuchando eso. Recuerdo una vez que yo estaba enfermita en Estados Unidos en una academia así con más jóvenes y como que no encontraban tanto que hacer. Yo no podía dormir, tenía como insomnio y todo eso porque tenía mucho trabajo. Y una muchacha dice, vamos a ponerle un capítulo del Deseado de todas las gentes, que ella con eso se va a relajar y se va a dormir. Y así mismo fue. Yo me sorprendí que ellos mismos llegaran a esa conclusión. Y como que sentí tanta paz escuchando de la vida de Jesús y me dormí así. Ya se me olvidó la enfermedad y todo. Muy bien, Michelle. ¿Alguna experiencia que has tenido especial en tu ministerio? ¿Alguna experiencia? Experiencia personal en tu ministerio que tú quieras decírsela a la gente aquí. ¿Quieres contarla? Cuántos testimonios. A ver, estoy decidiendo cuál contar. Pero bueno, voy a contar uno. Recuerdo en una ocasión, estaba en España cantando. Allí tengo muchos familiares allá. Mi abuela tenía un salón de belleza. Y ella, cuando yo fui allá, ella me llevaba. Entonces, ella le obligaba a los clientes a comprar un CD para que se lo llevaran de los míos. Oh. Y me tenía como una radio andante, porque cada vez que llegaba alguien me ponía a cantar. Entonces yo me pasaba el día entero cantando, pero yo vendía mis CD porque ella me decía, no, parte del peinado es este CD, tiene que comprarlo y llevárselo. Y recuerdo que una de esas clientas... de que lo vendías, estaban predicando. Claro, eso es lo que quiero llegar. La música entra a lugares que jamás una persona puede entrar. Amén. Precisamente esa misma frase iba a usar ahora en el testimonio. Sí. Una de las clientas que se llevó el CD vivía como a 2 horas de camino. Ella había pasado por la ciudad, se había peinado y se iba. Cuando ella llegó a su casa, ella estaba casada con un ateo, un español ateo. Y ella puso el CD a aventurarse. Ella era cristiana, pero puso el CD a aventurarse a ver si su esposo la dejaba. Y vio como que su esposo, mira, le gusta la música. Entonces ahí escuchaba El mejor lugar del mundo, Aguas tranquilas, toda esa producción. Y dice que en una ocasión ella tenía muchos años orando por su esposo. Y ella me llama un día, llama a mi abuela, me llama a mí y me dice, Michelle, yo necesito verte, yo no sé dónde tú estás, ni cómo lo vamos a hacer, yo sé que estamos muy lejos, vamos a encontrarnos donde tu abuela, pero yo te quiero ver. Yo estaba súper lejos en ese momento. Pero hicimos lo posible y llegamos allí, nos encontramos en la peluquería de mi abuela y ella cuando me vio
comenzó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, hasta se cayó al piso. Así se puso como débil y llorando, llorando. Ella me decía, gracias, gracias. Yo la abracé, estaba allí junto con ella y estaba esperando que ella me iba a decir. Y ella me dice, oye, yo tenía tantos años orando por mi esposo. Y dice ella que cuando él escuchó el canto El Mejor Lugar del Mundo, él dijo, yo siento una presencia, siento que Dios es real, que Dios existe. Siento que esa joven le está cantando a alguien que existe de verdad. Wow. Y dice que él estaba, o sea, también enojado con las cosas del Señor, pero había comenzado a ir a la iglesia por primera vez y decidió entregarse al Señor Jesús. Gloria o sea, a Dios. eso fue algo que yo recién estaba comenzando el ministerio, yo tenía 18 años y para mí eso fue algo demasiado grande. Yo decía, ¿cómo Dios puede tomar los panes y pececitos que uno pone en su mano y Él los multiplica hasta que son bendición para tantas personas que a veces uno ni se imagina? Esa señora había tratado de predicar, había llevado gente a su casa y todo, y el esposo no había escuchado nada, no quería saber nada de la iglesia, pero la música llegó, como tú dijiste, y tocó una vibra, una frontera donde las otras cosas no pudieron llegar. Y entonces él comenzó a creer en Dios a través de nuestra música. Así que Así solamente es. puedo darle gloria a Dios. Así es, gloria a Dios. Michelle, un mensaje final para la audiencia. Bueno, quiero decirle a la audiencia que nos preparemos porque Cristo viene pronto. Amén. Las señales se están cumpliendo, las profecías las estamos viendo. Estamos viviendo los tiempos que los apóstoles quisieron vivir, que nuestros antepasados quisieron vivir. Así que alistémonos porque Cristo viene y Dios cuenta conmigo, Dios cuenta contigo para trabajar en la obra del Señor. Amigos, hemos conversado con una dama que canta y encanta, Gloria a Dios. con un ángel del Señor, con una guerrera que predica la palabra. Amén. Con nosotros, Michelle Matthews. Gloria a Dios. Alabado sea Dios.